¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Rincón Cultura y en esta oportunidad quisiera hablar con respecto a un libro que realmente al momento que lo leí me impactó muchísimo y obviamente les quiero recomendar a que lo lean. Estoy hablando de Los Rendidos, sobre el don de perdonar de José Carlos Agüero. José Carlos Agüero Solórzano nació en la ciudad de Lima en el año 1975. Es historiador, escritor y poeta y fue en el año 2015 que publicó este gran libro, el cual surge luego de compilar una serie de escritos que ya tenía con respecto a este tema, así como algunas de sus anécdotas, las cuales las publicó por medio de un blog en internet llamado El Negro Agüero. Este libro es un conjunto de relatos, situaciones, pero sobre todo evocaciones por parte del autor, quien nos muestra cómo afrontó una época muy complicada en la historia de nuestro país, entre los años 80 y 90. Estamos hablando de la guerra interna o la época del terrorismo, cuando la agrupación Sendero Luminoso aquejaba diversas partes del territorio nacional. Cuando leemos Los Rendidos se acerca muchísimo más a los protagonistas de esta historia, puesto que José Carlos Agüero es hijo de dos exmilitantes de Sendero Luminoso. Si bien José Carlos no militó en esta agrupación, él nos acerca muchísimo más con respecto a esta agrupación y el pensamiento de aquellos jóvenes que se sumaban como parte de este grupo. Asimismo, nos permite conocer un poco más con respecto a preguntas y respuestas que se enfrascan dentro de todo este contexto. Al leer Los Rendidos, si bien conocemos un poco más con respecto a la historia, también nos permite preguntarnos sobre esta época, qué o cuánto hemos cambiado como sociedad y sobre todo cómo manejamos las evocaciones a un momento tan complicado como el que afrontamos. De igual modo, nos permite conocer o querer conocer más con respecto a este otro extremo, del cual todavía permanece latente el odio y por momentos incluso el repudio. Pero qué mejor que respondernos o buscar soluciones por medio del propio autor. Rincón Cultura conversó con el propio José Carlos Agüero, quien nos brindó unos minutos y pudimos hablar con respecto a este libro. Escuchemos lo que nos dijo. El libro fue escrito fragmentariamente. Yo tenía un blog y ahí iba apuntando algunas cosas, algunas de las cuales están contenidas en el libro, pero otras cosas no las publicaba ni en el blog, simplemente las iba anotando en mi computadora, donde iba hilvanando no solo recuerdos, sino sobre todo imágenes, ideas, problemas diversos en torno del conflicto armado interno y en particular cómo este configura cierto orden de las cosas, cierta manera en la cual es correcto recordar o no recordar, conmemorar o no conmemorar, reparar o no reparar. En tanto he sido hijo de dos personas que militaron en el Sendero Luminoso, creo que mi experiencia me aproximaba de una manera no académica solamente, sino también personal a estos asuntos de una manera intensa. Creo que es un tipo de escritura que sirve para poder compartir algunas cosas que me interesan que se discutan públicamente. Es un instrumento de comunicación. Obviamente es un texto, pero el texto no se preocupa demasiado por los asuntos de género. Me refiero al género literario. Entonces, si quieres, es una propuesta escritural, pero que sirve para discutir algunos asuntos. Hablar sobre reconciliación y perdón sigue siendo un tema muy complicado en estos tiempos, pese a que ha pasado muchísimos años de la guerra. Sin embargo, se mantiene todavía este momento tan complicado para muchas personas y por ello José Carlos también nos plantea algunas de estas situaciones por medio del libro. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad y cómo podemos afrontar esta situación pese a las heridas que tenemos? José Carlos Agüero intenta, sobre todo por medio de este relato,
conocer más con respecto a este pensamiento de las personas luego de tantos años de haber ocurrido esta guerra. Yo creo que las cosas personales que toco en este libro lo hago siendo no fáciles de contar, algunas, porque tienen que ver con el aspecto, algunos podríamos decir la vida íntima o cotidiana de una familia. Nadie va contando las cosas cotidianas e íntimas que vive en su casa, digamos, ¿no? Pero si lo hago, o lo hice en este libro, es porque pensé y creo que esas cosas cotidianas e íntimas que vivía mi familia en realidad tenían que ver con asuntos públicos. Es decir, la relación mía con mi madre, la relación de ella con su partido, Sendero Luminoso, la relación de Sendero Luminoso con su proyecto de revolución, con la sociedad peruana, la violencia que ejercieron, la violencia que recibieron y todo lo que generó esto para el país, que también se puede vivir en un hogar, es un asunto que no solo me interesa a mí como un acto de voy a curarme de mis fantasmas del pasado, voy a sanarme de alguna herida. No, en realidad ese no era mi propósito. Poner sobre la mesa estos asuntos a través de una manera. Hay otras maneras, tal cual, tradicional. No, esta es otra forma, una forma que a mí me parecía interesante y que intenta otra vez poner sobre la mesa algunos asuntos de discusión y hacerlo de la manera más honesta posible. Nos habla con respecto al dolor y sobre todo qué tan complicado fue una época en ambos bandos, puesto que hubieron personas que pese a que sobrevivieron a esta nefasta época, pudieron afrontar las situaciones, pero sobre todo cargando lo que no pueden dar, el perdón o la reconciliación. Creo que deberíamos empezar, o sería un bonito programa, sería empezar a dejar de inventarnos respuestas a la pregunta que tú has dicho. Por ejemplo, tú me acabas de preguntar, ¿crees que hay personas que deben estar pensando así? Yo no puedo responder por esas personas. Entonces, en vez de inventarme las respuestas que sujetos que por el Perú andan o fuera del Perú andan, militares, policías, emergentistas, senderistas, sobrevivientes, comandos de autodefensa, licenciados del ejército, policías, yo creo que sería mucho mejor que imaginarnos lo que piensan, saber qué es lo que piensan. Preguntar, escuchar, atender, empezar o darle cuerda a una auténtica conversación entre los peruanos sobre estos asuntos. A medida que leemos el libro, vamos viendo algunos pensamientos o ideas del propio autor. Si bien él no busca en lo absoluto resarcir lo hecho por sus padres o un perdón a nombre de ellos, sí nos enfoca a ver un lado mucho más humano con respecto a toda esta historia y en esta época tan complicada. En ese libro, en Los Rendidos, intentaba transmitir cosas bien honestamente, o era un intento, ¿no? Al ser mis padres miembros de Sendero Luminoso, como otros peruanos y peruanas, creo que sus actos acarrean responsabilidades. Las personas vinculadas a quienes tienen responsabilidades tienen opciones. Puedes fingir que no las tienen, puedes ser consciente de ellas, puedes evadirlas, puedes heredarlas. También puedes hacer otra cosa, tomar distancia, ¿no? Y construirte como alguien diferente. En realidad mis padres, en el fondo, en estos libros, no me importan tanto. O sea, me importan personalmente, en el aspecto personal. Son evocaciones, quizás. Lo que me importa es lo que pueda contarte a ti, lo que puedo contarte a través tuyo a otros. O sea, ellos no son objeto de mi acto de salvación. Me interesa discutir estas cosas porque creo que son asuntos de interés de la comunidad. Es la comunidad la que me importa, no mis padres, están muertos. Ser objeto de estudio, de opinión, de representación, es inevitable para las víctimas, también para los culpables y enemigos, para los subversivos, terroristas, senderistas y para sus familias y herederos. Quizá prefieran el olvido, pero no pueden detener el uso de una experiencia que, aunque sea suya, no les pertenece ya. Recuerdo a Kundera reflexionar sobre la compasión,
una palabra desprestigiada, despreciada por la izquierda, que prefirió siempre solidaridad. Pero Kundera llamaba la atención sobre una de las formas de entenderla, la de compartir con verdadera pasión el sufrimiento de otro. Las personas que todavía no lo han leído, ¿qué van a encontrar en los libros? La posibilidad de repensar temas que creen que ya saben. No, este sí, ¿no? Es que tiene una utilidad, tiene un sentido, fue escrito en un momento, y yo creo que el máximo valor que le doy es ese, que pueda ser utilizado como pretexto por otros para hacerlo bien. Porque yo no tengo mucho que aportar, tengo muchas dudas que compartir, y es lo que honestamente intento transmitir. ¿Y tendrán respuestas a esas dudas? Yo creo que hay gente que puede tenerlas, pero que debemos de tener, lo que sí yo creo que es una agenda impostergable, es que se genere un espacio libre de reflexión para poder generar justamente preguntas nuevas, respuestas nuevas, dudas nuevas, incertidumbres, certezas, lo que sea, pero en un espacio de auténtica expresión libre. Y bien amigos, ese fue nuestro especial con respecto a los rendidos. Quiero hacer un hincapié muy especial en este libro. Realmente les pido que vayan y lo busquen. Léanlo porque realmente les va a permitir o les va a ayudar sobre todo a conocer mucho más con respecto a esta época de terrorismo en nuestro país, una etapa muy difícil obviamente la que hemos pasado, pero que sobre todo los va a adentrar muchísimo más en este contexto y sobre todo los va a acercar a realmente protagonistas, personas que vivieron muy de cerca estos sucesos, las consecuencias que obviamente ocasiona, pero sobre todo nos permitirá conocer o darnos a entender más de lo que podemos lograr como sociedad al saber sobre nuestra historia y con respecto a otros protagonistas. Está de más decirte que para que conozcas más con respecto a los libros de los que vamos a hablar, así como de sus autores, te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver todo nuestro material. De igual modo, si quieres hacernos llegar alguna sugerencia o comentario, lo hagas por medio de nuestras redes sociales, al Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado, te esperamos en un próximo video. ¡Chao!